Le agradezco mucho a Norma de la Cruz, consejera electoral del INE, que tome nuestra llamada. Norma, ¿cómo estás? Hola Francisco, buenas tardes. Es un gusto estar contigo y todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Igualmente. Oye, a ver, a mí me gustaría que tú nos des un punto de vista muy objetivo sobre lo que significa este plan B de la reforma electoral. ¿Qué está en juego? ¿Qué no está en juego? ¿Qué perdemos y qué no perdemos? Porque se escuchan muchas voces. En las redes sociales hay muchísimo ruido, pero en realidad de alguien que sea un consejero electoral como tú, pues no hemos tenido una manifestación clara de qué es lo que puede pasar. Gracias, Francisco. Efectivamente, se ha dicho muchísimo sobre este llamado Plan B y lo cierto es que hasta el momento no se ha aprobado, no se ha publicado y hasta que no lo tengamos ya publicado en el diario oficial de la Federación, sabremos, ahora sí, ya cuáles serían las posibles consecuencias. Porque hasta que no se apruebe, por ejemplo, se ha hablado de muchas consecuencias que todavía no están claras, ¿no? Y una vez que se apruebe, pues este Consejo General, porque en esta reforma si bien uno de las consecuencias, porque así nos los ordena la ley, una vez que se apruebe, será revisar, por ejemplo, la estructura del Instituto Nacional Electoral. Esa tarea le corresponde al Consejo General y en esa misma ley nos están dando una temporalidad para lograr todos esos cambios. Entonces, tenemos que esperar a que se publique, ¿no? Y a partir de eso van a suceder dos cosas. Como ya bien te decía, por un lado, las decisiones que tiene que empezar a tomar este Consejo General para poder implementar la ley, porque aquí, independientemente de cómo se dé el proceso, a nosotros como organismo electoral nos toca hacer las elecciones con el marco legal que nos dé el legislativo. Por eso hay división de poderes. También sabemos, porque eso también está en el dominio público, de las posibles impugnaciones, controversias constitucionales que se van a presentar una vez que esta ley ya sea aprobada y publicada, porque antes no lo puedes hacer. La vía jurídica se va a seguir. Y seguramente, ¿no?, quienes tendrán la palabra final de qué cosa de la reforma se queda o se va, serán pues la Suprema Corte, serán los ministros, las ministras y también, dado el caso, aquellos temas que lleguen al Tribunal Federal Electoral, pues serán las magistradas y magistrados de la Sala Superior quienes se irán pronunciando. Entonces, lo que sí es importante compartir con tu auditorio es que la democracia no está en riesgo, no se va a acabar el país. Esta reforma, si bien ha causado mucho debate, no implica la desaparición del instituto de ninguna manera. No se van a cerrar los módulos de atención ciudadana, el padrón electoral no está en riesgo, no está en riesgo la emisión de la credencial para votar con fotografía. Y es bien importante que podamos hacer llegar este mensaje a la ciudadanía y poder darles este mensaje de tranquilidad. O sea, nada de eso que parece tan extremo va a suceder y más bien llamemos a la calma, a que una vez que se termine el proceso legislativo, se publique la ley, pues entonces ya nos pondremos a implementarla y ahí sí podremos en unos días más adelante, con análisis y datos duros, poder hablar de la afectación que tendría. Ah, Antes, ujú. perdón, sí, Sí, dime. sí, Norma. En el caso este que habían dicho que regrese el Registro Nacional de Electores a la Secretaría de Gobernación, ¿eso es cierto? ¿Implica un riesgo o no? Eso no es cierto. Eso es una mentira, mentira, mentira. Esa es noticia falsa. No, el Registro Federal de Electores permanece en el Instituto Nacional Electoral. En la reforma de la que se habla del Plan B, no se menciona el registro. O sea, el registro sigue en manos de la Dirección Federal del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral. No, eso es una de las cosas. Tengan la tranquilidad, ciudadanía, que sus datos siguen protegidos por el Instituto Nacional Electoral. Su credencial de elector con fotografía está garantizada. No se va, ninguna de estas funciones pasa ni a la Secretaría de Gobierno ni a ningún otro parte de ninguna otra institución. Sigue siendo tarea exclusiva del INE.
Eso es importante. En el caso de la marcha, ¿tú qué opinas? ¿Que la gente marche? ¿Es una marcha manipulada? ¿No lo es? ¿De qué se trata? Mira, yo creo que como ejercicio es muy interesante porque por un lado tienes una serie de demandas y de posiciones ciudadanas que cuando tú ves la extensión es muy diversa. Tienen mucha, o sea, de repente hay demandas de diferentes tonos, temas y colores y sabores, y en este momento están teniendo un punto de cohesión que es este discurso de salvar al voto. Personalmente, pero eso es personalmente, leyendo la propuesta de reforma, yo no veo que el voto de la ciudadanía esté en peligro. Entonces, tenemos te digo, un montón de posiciones y demandas que están teniendo como punto de cohesión este eslogan de mi voto no se toca, y que bueno, sobre eso se están juntando posiciones, y yo creo que precisamente el tener tener los mecanismos que tenemos que nos permite participar activamente como esto, ir a una marcha, si lo que tú crees, si lo que tú consideras que está en peligro te afecta, yo creo que es un buen ejercicio, que la gente vaya, salga, se informe. Creo que es bien importante informarnos de qué se trata. Ahora, claro que tú tienes una diversidad de voces convocando esta marcha, ¿no? Y ahí está su diversidad, o sea, creo que yo no me atrevería de ninguna manera a sugerir si es manipulada o no, yo no lo sé, yo lo que estoy viendo es que hay voces muy diversas llamando a una concentración este domingo, y lo que hacemos votos es para que se haga de manera pacífica, que la gente pueda tener acceso a información y podamos estar en un debate informado y sin estridencias, porque imagínate decir que tus datos, todo tu padrón electoral que ha llevado tanto tiempo construirlo de manera independiente, transparente, confiable, te digan que va a pasar a una secretaría de gobierno cuando eso no es cierto. Entonces, sí es importante que la gente vaya, se manifieste y se informe y que participe de manera pacífica. Ahora, ¿tú estarías de acuerdo en la expresión del presidente López Obrador que esto se trata nada más de una reforma más bien administrativa que de fondo? Pues mira, lo que nos queda claro es que sí o sea, es una reforma que nos lleva a modificar parte de la estructura, no es de fondo, en eso estaríamos de acuerdo porque no está cambiando el fondo de lo que nos toca hacer, nos obliga a revisar procesos que venimos haciendo de la misma manera desde hace 30 años, y que con esta propuesta de reforma que nos habla, por ejemplo, de revisar nuestra estructura interna, la Junta Ejecutiva, que en este momento tiene un papel y que con la nueva reforma nos obligaría a revisarlo, de ver estas tareas que ahora nos dan. Entonces, no es de fondo, efectivamente. Creo que desafortunadamente el mismo proceso en cómo se fue discutiendo, se ha ido decidiendo, nos dejó una deuda con la ciudadanía que habría que discutirlo más en serio. Yo sí creo que una reforma electoral a fondo es necesaria. Tenemos que ir pensando en el sistema electoral que queremos para el país, no para el 2024, para el 2030, 2050. Tenemos que estar viendo hacia el futuro. Ahora, perdimos, yo ahí, esta es mi opinión, me parece que perdimos una oportunidad de hacer una buena revisión a nuestro marco legal en cómo organizamos elecciones. Pero eso es mi opinión, ¿no? Perdimos esa oportunidad. Ahora tenemos esto que nos va a dar el Poder Legislativo, y hasta que lo aprueben, pues ya haremos lo conveniente. Yo sí creo que es necesaria, yo estoy convencida de que sí es necesaria, y tenemos espacio para hacer una reforma electoral a fondo, que en esta ocasión perdimos la oportunidad. Esperemos que tengamos, no sé, si en la siguiente legislatura las condiciones para hacer esa revisión y una reforma a fondo. Pues Norma de la Cruz, consejera electoral del INE, agradezco mucho que hayas tomado esta llamada, Norma. Gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Que tengas buena tarde y saludos a toda tu audiencia. Muchas gracias. Igualmente, muy buenas tardes, Norma de la Cruz, consejera electoral del INE.